Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar revisando el tema de enterobacterias. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Las enterobacterias tienen todas estas características que las distinguen o que las definen como grupo microbiano. Si bien el término o el nombre hace alusión a que son bacterias de los intestinos o que viven en los intestinos, en realidad esa definición tan simplista ha quedado en desuso, porque si bien el hábitat, o sea, su origen, si es un origen intestinal, existen una gran cantidad de enterobacterias que viven en el ambiente, que se han acostumbrado a vivir ahí y que en realidad nunca han estado en contacto con un intestino, entonces son bacterias ambientales. Entonces, aunque se les queda el nombre, para poder distinguirlas o definirlas, se enlistaron una serie de características que son aquellas que las enterobacterias deben cumplir y están de este lado. Se trata de bacilos o bacilos cortos, cocobacilos, todos son gram negativos. Fermentan la glucosa, es una característica muy importante. El tipo de fermentación es ácido mixta, por lo tanto el producto de esa fermentación suele ser un ácido. Tiene un desarrollo óptimo entre 35 y 37 grados centígrados y ninguna enterobacteria es esporulada. Esta definición entonces la cumplen una diversidad de organismos. En general hay 48 géneros de importancia clínica o en alimentos que conforman 219 especies y 41 subespecies, pero evidentemente pueden ser muchas más, es como una aproximación. Los podemos dividir en dos grupos principales. Uno de ellos son los fermentadores de lactosa, que a cualquier enterobacteria que sea fermentadora de lactosa va a entrar a un grupo que se llama coliforme, que normalmente lo integran estos 4 géneros, y los no fermentadores de lactosa, que se encuentran aquí abajo. El grupo coliforme, a diferencia de la familia de enterobacterias, no es un nivel taxonómico, simplemente se trata de un grupo de microorganismos que cumplen con ciertas características, entre ellas la fermentación de la lactosa. Y se utilizan, al igual que las enterobacterias, como indicador en la industria de alimentos o en la industria farmacéutica. Les decía que la localización habitual es el intestino, el tubo digestivo tanto de humanos como de algunos animales. Sin embargo, pues existen en múltiples sitios, por eso son organismos que son ubicuos. Incluso algunos de ellos forman parte de la microbiota normal de algunos vegetales, etc. Podrían incluso del agua en una situación ambiental sin tener precisamente que estar relacionada con el hábitat intestinal. Todavía dentro de estos géneros y especies, incluso subespecies, existe una clasificación posterior que es la clasificación en función de los antígenos que tienen. Un antígeno es una molécula que es reconocida por un anticuerpo y que llevan a cabo la unión antígeno-anticuerpo y eso puede desencadenar o desencadena una respuesta inmunitaria. Bueno, podemos utilizar esas propiedades de esas estructuras que son reconocidas por los anticuerpos para formar unas subclasificaciones. Los antígenos que tienen las enterobacterias son el antígeno O, que se trata de un lipopolisacárido que se encuentra dentro de la pared celular, el antígeno K, que es un polisacárido que se encuentra en las capas mucosas o en las cápsulas de solamente aquellos, obviamente, que las formen. El antígeno H, que se trata de una proteína y que se localiza en los flagelos. El antígeno F, que también tiene naturaleza proteica y esta se localiza en las fimbrias. Y por último, el antígeno V1, que es un polisacárido, que este lo encontramos en la membrana externa de las enterobacterias. Entonces, estructuralmente todo esto que acabamos de decir sería el antígeno capsular, dijimos en las cápsulas de aquellos que lo puedan formar, el lipopolisacárido O que está en la pared celular, recordando que las enterobacterias tienen una membrana externa, ahí tenemos otros antígenos y también tenemos en las fimbrias y en los flagelos. Entonces la composición antigénica da origen a un grupo o dos grupos que no son niveles taxonómicos específicamente, pero sí son grupos en los que clasificamos a los microorganismos. Cuando identificamos al antígeno somático, se le llama serogrupo y se le asigna la letra O, como ya mencionamos antes. Y cuando hablamos del antígeno flagelar u otra composición antigénica, ya describir la composición antigénica completa nos da origen a los serotipos. Normalmente el serotipo está relacionado en estos casos con el antígeno somático O y el antígeno flagelar, que se identifica con la letra H. ¿Cómo es que esto es importante? Bueno, podemos hablar de Escherichia coli, que es un microorganismo que es microbiota normal del intestino de los humanos, de los animales de sangre caliente también, y en sí mismo no es patógeno, es decir, mientras esté en el intestino, en general no causará enfermedad. Sin embargo, sabemos que existen serotipos patógenos. El serotipo patógeno más conocido sería Escherichia coli O157H7. Nótese cómo se denota el antígeno somático, que es el 157, se utiliza en la nomenclatura 2 puntos para separar, y después H, que sería el antígeno flagelar,
y sería el antígeno 7. Si alguna Escherichia coli logra o expresa esta composición antigénica, pertenece a un tipo de E. coli patógena, muy conocida. Entonces, la composición antigénica, les digo, permite clasificar en serogrupos y en serotipos. Otro ejemplo sería Vibrio cólera. Vibrio cólera como género y especie en sí mismo no es patógeno, sin embargo sí podemos resaltar los serogrupos patógenos que causan cólera como el O1 y el O139. Este no es un cero, es una O, haciendo alusión al antígeno somático. En el caso, por ejemplo, de Salmonella, que cuenta con más de 2.700 serotipos diferentes y la composición antigénica puede llegar a ser un poco más compleja, es decir, en el caso de Salmonella typhi, estos serían los antígenos que componen la sección de los antígenos somáticos O, y el antígeno H está compuesto por todos estos. Si quisiéramos decirle su nombre, como lo hacemos con E. coli O157H7, quedaría bastante complicado, como podrán ver. Entonces, en el caso de Salmonella, a cada serotipo se le asigna un nombre. Entonces tenemos Salmonella typhi, Salmonella natum, Salmonella cambridge, etc. Es muy importante, pongan atención, que el género es Salmonella y ese va a seguir las reglas de la nomenclatura binomial. Por lo tanto, vamos a escribir la S del género en mayúscula, un punto, y eso deberá estar en cursiva. La especie en Salmonella se suele omitir porque en el caso de Salmonella los serotipos son muy importantes, se comportan de manera diferente y nada más tenemos reducido el número de especies que tiene Salmonella. Estaremos hablando de Salmonella entérica y Salmonella bongori, siendo Salmonella entérica la que integra el mayor número de serotipos. Entonces, para que no nos quede el nombre muy largo, se puede omitir la especie. Salmonella entérica sería Salmonella entérica, serotipo, por ejemplo, anatum. Se puede omitir entérica y dejar nada más Salmonella anatum. Nótese que entérica, al ser una especie, se hubiese escrito todo en minúsculas y también en cursiva o en subrayado. Sin embargo, la omitimos y anatum es un serotipo. Este no sigue las reglas de la nomenclatura binomial, no es una especie. Por lo tanto, se escribe como un nombre propio. Nótese que tiene una A mayúscula y ya, Salmonella anatum. Lo mismo pasa con el serotipo typhi, paratyphi, typhimurium y todos estos. Entonces, un serotipo se escribirá como un nombre propio. Ahora, las enterobacterias de manera general tienen varias funciones. En la industria se les estudia desde diferentes puntos de vista. Primero, sirven para evaluar la calidad en agua, en algunos medicamentos, en algunos alimentos también. Entonces se suelen hacer recuentos de enterobacterias en algunos productos para saber las condiciones bajo las cuales ha sido procesado o manipulado. Se emplean también para demostrar la eficacia de tratamientos antimicrobianos. En ocasiones, aunque no tengan una implicación sanitaria en sí mismas, es decir, pueden ser microbiota normal de un producto, sabemos que si ejercemos una medida de control, por ejemplo un tratamiento térmico, la cantidad de enterobacterias tendría que reducirse. Entonces, ¿qué hacemos? Cuantificamos las enterobacterias antes del tratamiento térmico, se aplica luego el tratamiento y se cuantifica después. Y entonces tú puedes obtener si existe una reducción. Claro, esto tendrá que hacerse con un diseño estadístico, un cierto número de muestras antes, un cierto número de muestras después y una comparación estadística, pero se puede demostrar a través de estos grupos que se reduce cierta cantidad. Esto es importante porque dentro de las enterobacterias existen algunos géneros patógenos como Salmonella, Shigella, E. coli 157H7. Entonces, si yo en una empresa no debo hacer las pruebas directamente con los patógenos, no voy a llevar a la empresa y voy a inocular Salmonella a ver qué le pasa. Lo que puedo hacer es utilizar el grupo así en general, porque estos patógenos pertenecen a este grupo, a esta familia taxonómica, y entonces se van a comportar de manera similar, no exactamente igual, pero podemos esperar algo parecido. Entonces yo digo, reduce las enterobacterias, tantos logaritmos de enterobacterias, pues podría tener cierta correlación con la reducción de algunos patógenos que pertenecen a ese grupo. Y también es muy importante porque las enterobacterias algunas son patógenas. Nótese que aquí podemos hacer una distinción importante. Hay enterobacterias que tienen en sí mismas factores de virulencia que permiten hacerle daño al hospedero, como es el caso de Salmonella, o existen otras que si se encuentran en el intestino de manera regular no causarán ninguna enfermedad, pero si llegan a otro sitio, por ejemplo una herida, por ejemplo las vías urinarias, por ejemplo el torrente sanguíneo, etcétera, los ojos, por ejemplo,
Si ya no están en el intestino y llegan a otra parte del cuerpo, entonces podrían causar una infección. Entonces tenemos enterobacterias, que son microbiota normal del intestino, pero que también son las principales causantes de infecciones en el tracto urinario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se estudian desde estos 3 puntos de vista. Vamos a empezar con de enterobacterias indicadoras, tanto en ambientes como en alimentos y medicamentos. Pero le voy a dar un traguito a mí. Disculpen, pero está haciendo mucho calor. No sé cuándo estén viendo este video, pero cuando lo grabé me estoy asando. Dejen ver si el celular sigue grabando porque el otro día ya me pasó que dejó de grabar y yo ni en cuenta y tengo un trauma ahí arrastrando. Entonces tal vez lo vaya a hacer un par de veces. Entonces hablamos de las enterobacterias como indicadores. Entonces tienen una distribución muy amplia en la naturaleza. Los encontramos en muchos alimentos de manera natural. Microbiota normal que puede ser tanto que esos microorganismos, esas enterobacterias vivan en el producto o que del ambiente puedan incorporarse, las podemos encontrar ahí. No podemos atribuirlas directamente a la contaminación fecal por lo mismo, si bien su hábitat es el intestino, ya que existan tantas fuentes o que sean tan ubicuas, pues demerita un poco que nosotros digamos tajantemente que se trata de una contaminación fecal, pero sí podemos establecer ciertos niveles que son compatibles con prácticas higiénicas y otros niveles que son incompatibles, y mejor lo interpretamos así, como una posible violación a las prácticas higiénicas. En productos que son térmicamente procesados nos ayuda como un indicador de la eficacia porque las enterobacterias no son particularmente resistentes a tratamientos térmicos, por ejemplo. Entonces sí podemos emplearlas como un indicador. Vamos a poner estos ejemplos que estamos viendo aquí. El primero, que sería este jamón. En la carne cruda podría considerarse de manera normal unas cifras de enterobacterias altas en la carne cruda. Sin embargo, una vez que el jamón se somete a su tratamiento térmico, ya aquí empacado, no esperamos enterobacterias porque debieron ser destruidas con los tratamientos térmicos o esperamos una cantidad muy reducida. Entonces aquí es donde toma importancia hacer enterobacterias a un producto tratado térmicamente. Nos interesa porque el tratamiento térmico debió destruirlas. Si yo me encuentro altas cifras, me puede indicar varias cosas. Puede indicarme que el tratamiento térmico no funcionó, pero sí está un poquito complicado porque los tratamientos térmicos suelen ser mucho más severos de lo que se necesita para destruirlas. Entonces, que haya fallado sí está como complicado. Tal vez si hubiera fallado tal cual, a lo mejor este producto no hubiese ni cumplido las características de calidad. Entonces, pero bueno, sí es una opción que falló el tratamiento térmico. O lo más probable es que se contaminó después del tratamiento. Tenía ciertas cifras de enterobacterias, ya, se acabó. Y ahora las encuentro, pues puede estarme hablando de esa situación. Se contaminó después por humanos, por superficies sucias, etc. En el caso, por ejemplo, de este que se aplica algo similar, son verduras que se utilizan en crema y puré, pues llevan cierto tratamiento que destruye microorganismos. Lo mismo, podemos hacerle a este producto enterobacterias y considerar que no deberían estar o no en cantidades muy elevadas. También, debido a a su capacidad para multiplicarse en el ambiente, también pueden multiplicarse en algunos productos. Por lo tanto, se pueden considerar deterioradores, los echan a perder. Y varias de las particularidades que tienen, uno, pues pueden multiplicarse de manera activa si las condiciones son adecuadas. También algunas de ellas son ciclótrofas, lo que quiere decir que, aunque su óptima de crecimiento sea de 35 a 37 grados, en temperatura de refrigeración también pueden desarrollarse. No lo van a hacer tan rápido como lo harían a la temperatura óptima, pero lo van a hacer lento. Al cabo de los días ya se va a notar. Algunas producen pigmento, es el caso de Serratia. Serratia produce un pigmento rojo, se llama prodigiosina, y este puede observarse. Son algunos productos empiezan a tener un color rojizo o incluso en el líquido que algunos empaques está el producto y libera algo de agua, entonces esa agua se puede ver un poco rojiza. Y también que algunas son cepas proteolíticas. Otro ejemplo sería esta que tenemos acá, también del género Serratia. Y al ser proteolíticas directamente van a causar una degradación de las proteínas y eso es deterioro. Puede estar asociado a malos olores. Esta investigación que está aquí es muy interesante. Fue llevada a cabo por Nestlé y esta a lo mejor les tocó a ustedes ver algo de esto, ¿no? De pronto había noticias en Facebook y otras redes sociales. Recuerden ser muy críticos con lo que leen. Que decía que algunas leches estaban contaminadas con sangre. Y pues suena extraño, ¿verdad? Y para darle más énfasis, siempre que algo está contaminado con sangre, tiene que estar contaminado con sangre con SIDA. Porque, pues si no, qué chiste, ¿verdad? Entonces, bueno, no se puede. Pero, pues para quitarse la mala fama, Nestlé empezó a desarrollar unas investigaciones. ¿Cómo es que llegaron a esto? ¿Cómo es que la gente llegó a esta como idea?
Lo que ocurría es que las madres, cuando le daban el biberón a sus niños, le daban el bibi y ya se lo terminaba, no, más bien no se lo terminaba y lo guardaban en la pañalera de vuelta y lo dejaban ahí unas horas y después de cierto tiempo, cuando lo volvían a sacar, le veían este color entre rosa y podría llegar a ser rojo que se desarrollaba directamente en la leche. Entonces pues ya se preocupaban, ¿no? Sin embargo, esta investigación demostró que Serratia marcensis puede desarrollarse en este tipo de producto y más cuando se almacena a temperaturas no de refrigeración, como sería el caso de traer un biberón en la bañalera. Y bueno, esto se puede ver después de un tiempo de desarrollo. Entonces, más bien la leche se contaminaba con el microorganismo. Podría ser durante el lavado que quedaran ahí Serratias, durante la manipulación, en la pañalera o incluso pues en la boca del niño, que si bien las enterobacterias no son microbiota normal de la boca en general, pues bueno, de pronto podrían, pues ustedes ya saben, ¿no? Distribuirse por otras partes del cuerpo y inocularla. En fin, había más posibilidades de eso, pero ellos demostraron que este fenómeno podía ocurrir. Entonces aquí estaríamos identificando a Serratia como un deteriorador de algunos productos. Bueno, las cifras de enterobacterias pueden asociarse con fallas en las prácticas higiénicas, les decía, sobre todo en aquellos casos en los que ya tenemos una medida de control, un tratamiento antimicrobiano. Carne y productos cárnicos, lo explicamos antes. En los helados, fíjense que en los helados es algo muy crítico. Trabajar con helados en la industria siempre es complicado por el hecho de que la medida de control más importante, que es la pasteurización, se aplica a la leche al inicio del proceso. Y luego todo lo demás que se hace con el helado, ya no hay un tratamiento severo. Entonces, la higiene de las superficies es muy crítica porque ya el producto tratado va a tener contacto con un montón de superficies después, entonces hay que limpiarlas muy bien y las enterobacterias pueden ser una ayuda para eso. Los productos lácteos ocurre lo mismo después del tratamiento térmico y la leche en polvo también. Algunos tratamientos para la producción de leche en polvo podrían no destruir, para hacer la leche en polvo, no tienen que destruir a los microorganismos en sí mismos. Entonces debe haber un tratamiento térmico y luego el tratamiento para volver la leche en polvo. Aquí hay algunos ejemplos nada más de límites permisibles. Por ejemplo, en las canales de res, esta sería la cantidad por centímetro cuadrado, 2.5 logaritmos. ¿Cuál es la asociación? Pues mejorar, si se rebasa, pues mejorar las prácticas higiénicas, mejorar el control de procesos. En el proceso de la carne de res, también de la carne de cerdo, la piel y los intestinos, sobre todo los intestinos, es como la fuente de enterobacterias más importante. ¿Cómo se hace en la carne de res para reducir eso? Las enterobacterias no son microbiota normal del músculo, entonces cuando quitamos la piel hay que quitarla, se quita de las reses como si fuera una playera volteándola, bueno, de arriba hacia abajo, para que quede la parte externa por dentro y no contamine la piel, el músculo. Y cuando se hace la evisceración, se abre a la res y se le saca el paquete intestinal completo sin lastimar las vísceras, porque lastimándolas, rompiéndolas, liberarían el contenido intestinal y eso contaminaría la carne. Se puede medir de esta manera. En leche y productos lácteos son 10 UFCs por mililitro y en leche en polvo 10 UFCs por gramo, y en caso de no cumplirlo estaremos hablando de verificar el tratamiento térmico y verificar la contaminación post-proceso. Las enterobacterias se cuantifican en el laboratorio a través de vaciado en placa, agar-bilis rojo violeta con glucosa, estas condiciones de incubación, y también existen las placas Petrifilm. Se puede hacer de otras maneras, se puede hacer en agua, por ejemplo, a través de la filtración por membrana, que es más recomendable, y llevándola a un medio como el agar-bilis rojo violeta con glucosa. Cabe señalar que el agar-bilis rojo violeta, que no tiene glucosa sino que tiene lactosa, es para la cuantificación de coliformes, mientras que el que está glucosado es para la cuantificación de enterobacterias. Y se desarrollarían colonias como estas. De este lado vemos el agar-bilis rojo violeta, son colonias de color rosa que nos indica la fermentación de la glucosa por el indicador, o sea, por las enterobacterias, y eso hace que vire el indicador, les da esa coloración. Y en el caso de el Petrifilm serían colonias que las colonias son de color rojo o rosa y suelen tener halos amarillos y pueden o no tener burbujas de gas, que son esas como alitas que se les ven a las colonias, porque las enterobacterias existen algunas que son productoras de gas y otras que no. Esto es importante porque del lado de los coliformes, que es el subgrupo de enterobacterias que dijimos que fermentan la lactosa, otra característica es que todas, cuando la fermentan, producen gas. Entonces, en esos casos sí se cuentan las colonias que hayan sido productoras de gas. En el caso de las enterobacterias no es necesario porque hay enterobacterias productoras de gas y hay enterobacterias que no lo son.
Les decía que directamente se puede utilizar en unos procesos que se llaman validación, que es para medir la efectividad de los tratamientos. Entonces se hace un recuento inicial, luego el tratamiento y un recuento final, y uno espera ver una reducción demostrada estadísticamente. En este ejemplo que está aquí se trata de un estudio de unas cajas, de una máquina para lavar cajas de aguacates, unas cajas de plástico. Entonces, ¿qué se hace? Un recuento antes, se toman muestras, un recuento entre bacterias antes y uno posterior, y tú buscas ver una reducción suficiente y significativa. Suficiente quiere decir que en la cantidad que yo necesito, y significativa que a través de un método estadístico, de una prueba estadística, demostré que hay congruencia y que ese fenómeno se va a repetir con un porcentaje de confianza. Otro ejemplo, aquí evaluando la calidad microbiológica, las condiciones higiénicas de los melones. Aquí se cuantificaron coliformes, no enterobacterias, sino el subgrupo. Y de los coliformes vemos que en un inicio tiene 2.5 a 3.5 logaritmos en el cultivo del melón. Luego lo lavan y cuando está inmediatamente después de lavar tiene de 4.5 a 5 logaritmos. Aquí estamos demostrando que no funcionó. Entonces se me está ensuciando el melón. En lugar de lavarlo, pues claro, lo estoy lavando en agua estancada, la contaminación, la suciedad se mezcla en todo esto y se hace un charco de suciedad y ahí están metiendo el producto. Pues bueno, se incrementa la cantidad de coliformes que estamos demostrando aquí. Si no se aplica un desinfectante correcto, no se cuidan los niveles y los factores físico-químicos en el agua, como el pH, el ORP, pues es un caos. Me exalto un poco porque pasa más de lo que se imaginan. Y la microscopía electrónica en este caso nos demuestra que además el melón tiene como esta superficie muy rugosa que si por sí ya se ve, imagínense en el microscopio, pues vemos todas esas crestas, todos esos como valles, estas como cuevas que se hacen donde los microorganismos, acá en este caso todos estos bacilitos que ahí son salmonelas, pues se pueden esconder. Sus tratamientos son muy difíciles que lleguen en la cáscara. Y ustedes dirán, pero yo no me como la cáscara del melón, ya lo sé, pero cuando uno con el cuchillo toca la cáscara de melón y luego pasas a la pulpa, pues lo contaminas. No hay manera de cortar un melón. Si no te comes la cáscara, no hay manera de cortar un melón sin tener contacto con la cáscara, así que se transfieren los microorganismos a la pulpa durante ese proceso. Igual en el aguacate y todos los demás. Y bueno, ya hablando de las enterobacterias como causantes de infecciones, pues existen algunas que son patógenos del tracto digestivo, que ya les decía, estas no forman parte normal del intestino, de la microbiota de los intestinos humanos, y se adquieren por el consumo de agua y alimentos que estén contaminados. Por otro lado, pueden ser patógenos si se encuentran en sitios anatómicos diferentes como el sistema nervioso, sangre, vías respiratorias, vías urinarias y heridas, por mencionar algunos. Entonces, esto es como una estadística de qué se asocia o qué enterobacteria frecuentemente se ha encontrado en otros sitios anatómicos y que causen problemas. En el caso del sistema nervioso es Escherichia el que frecuentemente puede invadir, o por alguna mala manipulación, etcétera, podemos provocar que se invada. En el caso de las vías pulmonares, el más frecuente es Klebsiella pneumoniae, y después Enterobacter y por último Escherichia. En el caso del torrente sanguíneo, el más frecuente es Escherichia, después Klebsiella y luego Enterobacter. En el caso de los intestinos, tenemos Salmonella, Shigella y Escherichia. Y también Yersinia. En Escherichia, pues los patotipos, no la E. coli genérica. Y en el caso de las vías urinarias, el más frecuente sin duda es Escherichia coli, que puede estar relacionado con fallas en las prácticas higiénicas cuando uno se limpia. Sobre todo se nota más en las mujeres porque, bueno, anatómicamente la distancia entre su uretra y ya todo el tracto intestinal hasta la vejiga, pues es un poco más corto. En el caso de los hombres, pues el pene es un poquito más, es una barrera extra, pues porque tienen que recorrer más distancia los microorganismos. Bueno, sería Escherichia, Proteus, Klebsiella y Morganella. Cabe aclarar que en esta clase nos vamos a centrar principalmente en las enterobacterias cuando se encuentran en sitios que no sean el intestino. En este mismo curso, pero más adelante y en cursos posteriores, se van a dar clases específicamente y se van a hablar de presentaciones de temas específicamente para cada uno de estos patógenos. Salmonella, porque es uno de los patógenos transmitidos por alimentos más importantes y se cuida en cualquier producto que ingrese de manera oral, alimentos, también medicamentos, y puede causar enfermedades como salmonelosis, que puede tener un espectro de manifestaciones desde asintomática hasta mortal. Y también puede causar, ya hablando de serotipos en particular, como el serotipo TIFI, puede causar fiebre tifoidea, una enfermedad ya sistémica que de hecho se considera grave. Shigella puede causar disentería, que ustedes vayan al baño y pues
sus heces vengan acompañadas de moco y sangre y puede llegar a ser una enfermedad grave, incluso mortal. Y los patotipos de E. coli, como E. coli 157H7 que mencionábamos, sin ser el único, pero el más estudiado, afecta principalmente a niños muy jóvenes o a personas inmunocomprometidas. Y en el caso de los niños ha habido brotes que les causan enfermedades como síndrome urémico hemolítico, que ya es una enfermedad sistémica y que repercute en la salud de sus riñones. Entonces tenemos problemas en la función renal. Entonces, hay niños que literalmente sufren de fallo renal y requieren trasplante. Ha habido muertes por esto y está asociado a una infección. Fíjense, por el consumo de alimentos, consumieron el patotipo de E. coli en carne cruda, por ejemplo, o en contaminación cruzada, lo consumieron y al final terminaron muriendo por fallo renal. Ha ocurrido. Y uno que se imagina que por comerse, no sé, una hamburguesa de pronto pueda su niño morir, pues pasa. Lo malo es que aquí en México a veces no lo estudiamos lo suficiente, pero ocurre. Más adelante también estarán platicando de esos temas. Ahorita nos vamos a centrar un poco más en la parte de estas enterobacterias cuando están fuera del intestino, cuáles son las más frecuentes, cuáles son los sitios nos han encontrado y algunas curiosidades de cada una. Entonces, empezamos con el género Klebsiella. El género Klebsiella tiene dos especies que son muy importantes, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca, no las únicas, pero sí importantes. Y frecuentemente se asocian a infecciones urinarias, también en quemaduras, diarreas, sobre todo en niños neonatos. También existen los abscesos pulmonares, rinitis atrófica, rinitis supurativa y rinoescleroma. Entonces, existen diferentes reportes, por ejemplo, el rinoescleroma, que pues se manifiesta de esta manera, está relacionado a esos microorganismos, y también se han dado reportes donde en los abscesos pulmonares, frecuentemente en niños y a veces dentro de los hospitales, pues se ha observado este fenómeno causado por una enterobacteria que está fuera del intestino. En los medios de cultivo, cuando las sembramos, suele tener como característica principal que son colonias mucosas. Como lo vemos acá, se ve como una especie de moco. Que de hecho, esto se puede asociar con un factor de virulencia, que es la creación de cápsulas. La cápsula le proporciona a los microorganismos varias propiedades. De las más básicas puede ser como una reserva de alimentos. Si se les acaba el alimento, pues pueden consumirlo, son polisacáridos. Le ayuda a pegarse, a adherirse mejor a superficies, eso incluye las superficies dentro del cuerpo. Le da protección física ante factores externos como la humedad, la temperatura, le ayuda a retener agua. Pero ya hablando de la respuesta inmunitaria, retrasa un poco la respuesta inmune porque dificulta que las células inmunitarias puedan atacarlas. Primero, dificulta que puedan reconocerlas, aunque sí tenemos marcadores para las cápsulas. Y segundo, también es más difícil porque si ustedes pudieran, cuando ven la cápsula, puede ser un bacilito que tenga una cápsula 5 o 6 veces más grande que él, y eso dificulta que pueda ser fagocitado o destruido. Les da protección también ante algunas sustancias como los antibióticos, porque el antibiótico pues llegaría hasta la cápsula y nunca tendría contacto con el microorganismo. Pasa lo mismo con los desinfectantes, es un factor de virulencia. Y bueno, existen ciertas pruebas para identificarlo, pero esto es la última parte de esta presentación, donde vamos a poner algunos ejemplos y cómo lo hacemos para identificar en el laboratorio que esa cepa que aislamos es una Klebsiella. Después tenemos Enterobacter, las especies relevantes aerógenes y Enterobacter cloacae, y se asocian también a infecciones en el tracto urinario, heridas, neumonía, y también ha habido reportes de meningitis neonatal y sepsis, sobre todo porque es un patógeno oportunista. De este y de todas las enterobacterias, cuando una persona está inmunocomprometida, sea porque tenga una enfermedad como SIDA, sea porque esté desarrollando o esté sometiéndose a un tratamiento que le involucre inmunosupresores, por ejemplo los trasplantes, o porque esté en un estado que a veces los pone en esa situación, como en el caso de las embarazadas que sufren de un proceso de inmunosupresión. Entonces, estas infecciones pueden ser más frecuentes o se van a presentar en esos casos. En este caso, por ejemplo, tenemos una investigación muy interesante dentro de un hospital, cómo se demostró que había Enterobacter cloacae en válvulas cardíacas que se colocaban durante las operaciones de las personas, porque el proceso de desinfección no era el adecuado. Entonces, aquí hay una lista de pacientes que se identificaron los periodos en los que se llevaron a cabo las cirugías y se identificaron a los microorganismos que estaban
infectando el corazón, y era Enterobacter cloacae. Aquí están biotipos y serotipos. Los biotipos es una subclasificación, los serotipos ya los dijimos, pero los biotipos es una subclasificación en función de sus capacidades metabólicas. Y bueno, ahí se demostró que ocurría el asunto y se logró aislar de los pacientes, luego de algunas otras superficies en el hospital, y se hizo una prueba genética, que es la prueba de electroforesis en gel por campos pulsados, que se utilizaba mucho antes, ahora se utiliza más secuenciación completa del genoma. Pero bueno, se hizo la prueba de PFG, que es como una prueba de paternidad, y se observó que el mismo pulsotipo, así se le llama a los grupos que se obtienen de ahí, el mismo pulsotipo que se obtuvo de algunas soluciones de lavado, de agua que se utilizaba en los, ¿cómo se llaman? Bueno, en los lugares donde se hacían las cirugías, en los quirófanos, este mismo se encontró en los pacientes en sus válvulas cardíacas. Aquí en este caso tenemos este que termina con un -2, se encontró en estos mismos sitios, lo cual habla de pues complicaciones por fallas higiénicas en la cirugía. También existen otras presentaciones menos usuales, como es el caso de las infecciones en la piel. En este caso es una infección localizada por Enterobacter cloacae, que bueno, se desarrolló en la cabeza de una persona, entonces a lo mejor pudo ser primero una lesión pequeña, a lo mejor un pequeño grano, y se rascó con las manos sucias y él mismo pudo haberlo inoculado, el microorganismo, y bueno, logró adaptarse, sobrevivir, y ahora está causándole una infección. Enterobacter también puede verse un crecimiento mucoso o cremoso, porque también existen formadores de capas mucosas, y aquí están las pruebas para su identificación. Serratia se ha aislado o se ha visto en casos de conjuntivitis, queratitis, infecciones también en heridas, riñones, vías urinarias, y infecciones respiratorias, meningitis y también endocarditis. Y bueno, afecta principalmente a pacientes hospitalizados y a inmunosuprimidos, porque este microorganismo sí no tiene demasiados factores de virulencia, sí está muy relacionado a inmunosupresión o a enfermedades nosocomiales. Y algunas cepas producen un pigmento que se llama prodigiosina o marcesina, que de hecho se hizo una especie de toxina, una bacteriocina, y uno lo puede ver en los medios de cultivo. Lo siembras y crece con estos colores rojos. Es muy importante que aquí no se vayan a confundir, porque la cepa genera en sí misma un pigmento rojo. Entonces, algunos estudiantes, o cuando apenas vas empezando un poco en microbiología, se te confunde de que algunas pruebas dicen, si la prueba toma una coloración roja, una prueba bioquímica, si la prueba bioquímica toma una coloración roja, significa esto. Si no, significa esto. Y Serratia en sí misma es de color rojo. Entonces, ¿sabes? Cuando crece, los medios de cultivo pueden tomar esa coloración, o la biomasa toma esa coloración. Es muy importante que aprendan a distinguir si se trata de un pigmento o si se trata de una reacción. Conforme vayan viendo pruebas bioquímicas y vayan viendo el crecimiento de este microorganismo, va a ser muy fácil distinguirlo. Acá, por ejemplo, tenemos algunas úlceras que están en diferentes zonas del cuerpo donde han sido infectadas por Serratia marcensis. Y bueno, recuerden que aunque pueden formar pigmento, no es siempre un requisito. Pueden también tener colonias de Serratia que no formen pigmento. A veces en esa vez que la sembraste, o en ocasiones que nunca formen. Hay veces que uno siembra Serratias y en ocasiones hacen más o menos pigmento. Depende mucho de las condiciones nutricionales, ambientales, etcétera. Y pueden tener este caso también. No se vayan a confiar de que siempre tiene que formar el pigmento rojo. El caso de Proteus es un caso de enterobacteria muy particular. Primero, porque las especies más relevantes son Vulgaris y Mirabilis, y causan enfermedades frecuentes, muy relacionadas a vías urinarias, también de heridas, neumonía y otitis, pero muy frecuentemente a vías urinarias. Y en este caso ocurre, aquí tenemos por ejemplo que este microorganismo se ha demostrado que en ratones puede formar piedras en la vejiga. Si llega a la vejiga de los ratones, se empieza a formar un proceso, sobre todo tratando de atacar el microorganismo, que desemboca en la formación de piedras en la vejiga. Este microorganismo además es muy interesante porque da un fenómeno que se llama swarming, que aquí está inoculado a partir del centro y tiene un crecimiento muy extensivo en forma como de olas, que tiene que ver con el movimiento o el desplazamiento sobre la superficie de los medios de cultivo. Entonces, para empezar es un problema, porque cuando un cultivo se te contamina o tienes un cultivo mixto con Proteus, tú puedes tener este crecimiento y tú puedes tener colonias que estés tratando de identificar acá, y pues crece esto de manera extensiva y te contamina todo.
Cabe aclarar que ustedes a lo mejor alcanzamos a ver aquí este halo, pero siempre del último halo que alcancen a ver, puede haber uno o dos más que todavía no adquieren la suficiente cantidad de biomasa como para ser visibles. Entonces, si ustedes tienen una colonia aquí, tengan certeza de que está contaminada con Proteus también. Entonces luego hay que hacer resiembras, hay que estar aislando. Hay un medio que se llama CLED, C-L-E-D, que está diseñado para reducir el swarming o retrasar la formación de swarming en Proteus, así que habrá que hacer resiembras ahí para poder tener el crecimiento aislado si es que estás buscando otro microorganismo. Y fíjense que esta situación es muy importante porque se ha demostrado que se puede desplazar sobre las superficies de algunas de las que se tienen en los hospitales. Digo eso porque ahí sí hizo el estudio, no sé si en otras, pero en superficies como látex y demás sí se puede. Esto que estamos viendo aquí es una caja de Petri con agar a la cual con un bisturí estéril se le removieron estos pedazos. Esto negro que se ve aquí como esta cruz es agar que se le quitó. Entonces quedaron nada más estas como rebanadas del agar. Estos círculos que están aquí son disquitos de papel filtro que estaban impregnados con una cepa de Proteus. Y lo que se hizo fue que se colocó un disco aquí, otro disco aquí y otro acá. En este último se colocó solamente el disco y ya. En estos se colocó el disco y se colocó látex. Bueno, algunos tipos de látex o de silicón más bien. Uno es látex y otro es silicón que se utilizan en el material médico. Y se observó, ustedes ven, está el disquito. Y en el caso de que no se colocó nada, aquí en medio no tiene crecimiento. Pero en estos se nota como después de este fragmento de silicón o de látex, el swarming todavía continúa. Entonces, Proteus se puede desplazar sobre esta superficie y poder crecer en estos lados del medio de cultivo. Entonces, se puede desplazar sobre la superficie de algunos materiales médicos y demás. Y existen otras enterobacterias, muchas otras. Vamos a decir algunas generalidades. Se suelen aislar con mucha frecuencia en vías urinarias y en heridas, y el estado de inmunosupresión siempre será una condición que favorezca. Entonces, lo que debemos hacer es que si a nosotros nos llega una muestra, debemos sospechar que es normal o que es frecuente y que no en ese tipo de muestras. De tal manera que si a mí me llega una muestra de orina y yo encuentro enterobacterias, podríamos estar hablando de una infección por estos microorganismos en las vías urinarias porque no es frecuente. Pero si a mí me llega una muestra de heces, por ejemplo, yo no voy a preocuparme si me sale Proteus, yo no voy a preocuparme si obtengo una Klebsiella porque yo sé que es microbiota normal. En esos casos me voy a ir a centrar en las que son patógenas del intestino: Salmonella, Shigella, E. coli 157. Entonces, yo debo ser inteligente. A mí me llega una muestra, por ejemplo, de un hisopado, un ojo, un oído. Yo sé que ahí no debe haber enterobacterias. Yo encuentro enterobacterias y ya sería una situación que me podría estar demostrando la condición. Otros ejemplos: el género Morganella, la especie importante es Morganella morgani. En Providencia pues tenemos hay varias especies de importancia: Citrobacter freundi, Diversus, que antes era Cosseri, y Edwardziella, por ejemplo Edwardziella tarda. Esto es muy importante porque Edwardziella tarda puede lograr hacer el perfil bioquímico similar a Salmonella, sobre todo el que se utiliza en identificación rápida, que son TC, ILIA y urea. Esas tres pruebas las suele dar igual, o las puede dar igual que Salmonella. Entonces ahí como que puede a veces ser un poquito de confusión. Entonces, ¿cómo hago yo para estudiar esto? A mí me llega la muestra y yo tengo medios específicos para el aislamiento de enterobacterias. Los que están diseñados para eso son el agar EMB y el agar McConkey. Aquí quiero de una vez aprovechar para decirles una pequeña situación que frecuentemente la escucho y es un error. En este caso, lo que hacemos en este medio de aquí, que es el EMB, debemos clasificar a las bacterias como fermentadoras de lactosa y no fermentadoras. Una no fermentadora se va a ver de color transparente o translúcido, quizá un rosa muy pálido, y las fermentadoras se ven de color morado y pueden tener o pueden desarrollar brillo metálico, que tiene que ver con la precipitación de la sal. Si ustedes agarran un botito, tiene eosina y azul de metileno. Si ustedes agarran, por ejemplo, un frasco de azul de metileno, fíjense en la boquilla donde está ya seco el colorante, y van a notar este mismo tono de verde. Es decir, este tono de verde es la precipitación de las sales que se utilizan para preparar esas soluciones. Entonces, algunas personas cuando ven este tono de verde asumen que es Escherichia coli. No, Escherichia coli es un fermentador de lactosa. E. coli puede crecer morada con brillo metálico verde o un predominante brillo metálico verde. Pero esto no es una prueba confirmatoria de Escherichia coli. Eso es un error muy frecuente. Hablamos de una bacteria
fermentadora. Y hay fermentadores que no son E. coli que también dan ese tono. Y al que no me crea, ahí en el laboratorio tenemos un montón de cepas para demostrarlo. De este lado tenemos el agar Macon, que aquí también vamos a distinguir a las bacterias fermentadoras de las que no, siendo las rosas las fermentadoras y las no fermentadoras tienen esa coloración transparente que sería un poco amarilla por el medio. Luego lo que hacemos es que ya que tenemos el crecimiento de nuestra enterobacteria aislado, vamos a correrle las que se llaman baterías de pruebas bioquímicas. Son estas y a veces pueden incluirse varias más para tener perfiles completos. Pero de manera general tenemos esta, siendo la prueba primera y más importante la prueba de oxidasa. Ocurre que las enterobacterias son oxidasa negativo, con la excepción de plesiomonas. Todas las demás son negativas a la prueba de la oxidasa, mientras que otras bacilos gram negativos, que a veces nos confunden un poco con las enterobacterias, son los del género Pseudomonas. Pseudomonas son positivos. Es una primera prueba que se hace rápido. Ya estuvimos revisando en las clases anteriores las pruebas bioquímicas. La prueba de oxidasa vieron que es rápido con el reactivo de oxidasa y ver la instantánea formación de un color negro o azul intenso. Entonces, si es positivo, pues estaríamos hablando probablemente de Pseudomonas. Si es negativo, Pseudomonas o Plesiomona, o sea, si es una enterobacteria. Y si es negativo, pues es una prueba como una prueba rápida para distinguir entre unas y otras. Y ya después toda la batería que se completa por acá. Ahora, hay unos diagramas para hacerlo. Ahorita os voy a poner un ejemplo de uno. Los pueden encontrar en los libros de pruebas bioquímicas como el texto del doctor McFadden o Kahneman, que son textos como de batalla en identificación de microorganismos. Sin embargo, a mí me gusta mucho esta tabla, la verdad es que es muy útil. Fue desarrollada por la maestra Corina Hernández Mireles, que fue profesora mía y de muchos profesores que trabajamos en el CUSEI, en la Universidad de Guadalajara, y pues le tenemos mucho cariño. Además de que es una tabla exageradamente útil, porque la maestra Corina resumió no nada más el resultado positivo o negativo, que es lo más frecuente, sino que además nos marcó con colorcitos cuál es la prueba bioquímica en la que más nos tenemos que fijar. Por ejemplo, en Escherichia coli marcó estas 4, indol, rojo de metilo, Boges-Proskauer y citrato de Simmons, que estas 4 pruebas se les dice, acomodando sus iniciales, se les dice IMVIC, I-M-V-I-C. Entonces las pruebas del IMVIC, aquí nos dice fijarnos bien en estas 4 porque son las que nos ayudan más rápidamente a identificar. Lo de aquí abajo puede llegar a ser incluso variable a veces, algunas cosas. Obviamente la oxidasa no, ni la fermentación de glucosa, pero algunas de las otras pruebas podrían ser variables. Pero esto es lo que más nos ayuda. Vamos a ver otro ejemplo, salmonela. ¿En qué es en lo que más me voy a fijar de salmonela? En la producción de ácido sulfídrico, que es muy frecuente, más del 90%. En la producción de lisina, descarboxilación de la lisina, mejor dicho, es positiva la mayoría de los casos, y la lactosa negativa. Este perfil es el perfil, digamos, más frecuente. Hay excepciones, claro, hay salmonelas fermentadoras de lactosa, hay salmonelas que no descarboxilan la lisina, pero en general es como lo más frecuente. Entonces es muy útil porque además cuando uno está aprendiendo le ayuda mucho. La doctora Lili les hará llegar esta tabla para que puedan revisarlo, puedan utilizarla para hacer la identificación. Pero les digo que frecuentemente hay esquemas generales para identificación de enterobacterias con pruebas bioquímicas, donde tú tienes, por ejemplo, primero la prueba de TCI. Si el TCI te da el bisel alcalino y el fondo ácido, es una bacteria que sí fermenta la glucosa, pero que no fermenta la lactosa ni la sacarosa, y que es productora de ácido sulfídrico, puede ser una de estas 4. Después te vas a fijar en la prueba de desaminación de la fenilalanina. Si te dio positiva, ya sabes que es Proteomirabilis. Si te dio negativa, te vas a fijar, estamos hablando de las demás, ¿verdad? Si te dio negativa, te vas a fijar en la prueba de descarboxilación de lisina. Si te dio positiva, se trata de Salmonella o Edwardiella tarda. Si te dio negativa, se trata de una de estas 3. En caso de que te diera positiva, llegaste a la prueba haces la prueba de indol. Si te da positiva es Edwardiella, si te da negativa es Salmonella. Y así, uno puede ir siguiendo como esas pistas. Una vez que uno armó la batería de pruebas bioquímicas, puedes ir viendo y puedes irte guiando sobre cuál es la enterobacteria más frecuente. Más probable, no más frecuente. ¿Por qué razón digo la más probable? Porque existen los biotipos, es decir, unas que sepas que sí van a pertenecer a ese género y a esa especie, pero que no van a dar o a formar los perfiles bioquímicos así como los estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a un punto en mi tabla donde, por ejemplo, aquí dice
llegué a este punto y tenemos E. coli, que podría ser E. coli, Citrobacter o Serratia, con esta línea. Si puedo distinguirlo con otras de las pruebas que están aquí, como por ejemplo aquí tenemos E. coli, y si podemos completar con estas, que son las pruebas del INVIC, pues ya estaríamos seguros. Si no, pues puedo recurrir a otras pruebas, ya sea inmunológicas o moleculares, para estar 100% seguro si es que requiero ese nivel. Vamos a poner un ejemplo para que más o menos vayamos viendo, ¿no? Creo que es uno de 3 o de 4, no recuerdo. Entonces, en este caso tenemos, fíjense, aquí en este caso en particular, se sembró una muestra pero de agar sangre, y ahí en el agar sangre se observó una colonia que al hacerle la tinción de Gram se observó que eran bacilos Gram negativos. Si yo veo bacilos Gram negativos, probablemente en esta muestra no nos dé información sobre el origen, pero si yo de pronto veo eso, digo, a lo mejor en este sitio anatómico no es frecuente encontrar, o no es normal encontrar bacilos Gram negativos. Entonces yo puedo sospechar, enterobacterias, yo puedo sospechar de Pseudomonas o de ese grupo taxonómico. Entonces, ya hice mi tinción, yo sospecho de eso, ¿verdad? Ahora, lo que hago es que me llevo a la prueba, al montón de batería de pruebas bioquímicas, y entonces, con base en esto yo me voy fijando. Nótese que aquí en la... Ay, perdón. Aquí de estas, las que más me llama la atención es la prueba de FAT. Digo porque si nos fijamos en la tabla de la prueba de desaminación de la fenilalanina, la gran mayoría de enterobacterias son negativas, pero cuando ya veo que son positivas, estos 4 géneros lo son, estos que están aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo desde aquí ya vi que mi prueba de FAT me dio positiva y digo, oh, eso me descarta muchos. Eso es como jugar adivina quién, ¿alguna vez les tocó? Entonces, le preguntas a tu bacteria desamina la fenilalanina? Y si sí, es de esas preguntas en las que ya bajaste casi todos y te quedaron 4 nada más en la superficie. Entonces yo ya cuando hago esto veo que puede ser Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Morganella morgani y Providencia, una de estas 4. Ahora me voy fijando en otra prueba que me descarte, por ejemplo, la producción de ácido sulfídrico. En este caso, el ácido sulfídrico fue negativo, no desaminó la lisina y no me generó swarming en la placa, por lo tanto eso me descarta a los del género Proteus. Porque si nos fijamos, es ácido sulfídrico negativo, el ácido sulfídrico positivo es muy frecuente en Proteus, además de que no desaminó la lisina. Vemos que en Proteus, bueno, tampoco desamina la lisina, aquí también lo tenemos como acá, coincide con los 4 perfiles, aquí nada está describiendo como todo el perfil, y no formó swarming en la placa, así que descartamos de momento esas, porque con las demás pruebas como la ornitina positiva, que estamos viendo aquí, y el citrato de Simmons, que fue negativo, que estamos viendo por acá, este ya me da una identificación o una concordancia con el perfil de Morganella morgani. Y así yo llego a la identificación. ¿De acuerdo? Es siembro, veo las colonias, hago mi tinción para ver que sean bacilos Gram negativos y, obviamente, veo mi colonia, hago un cultivo a partir de esa colonia para poder correr toda la batería y de ese cultivo hago mis pruebas bioquímicas. Y así yo voy descartando, me voy fijando hasta encontrar un perfil que coincida. Ahora, puede ser que a veces no nos encontremos perfiles exactamente iguales, así que te vamos a ver algunos ejemplos de eso. Acá tenemos varios medios selectivos, porque yo les hablé del MB y del McConkey, pero no son los únicos. Acá tenemos otros varios que pueden estar diseñados para enterobacterias en particular. Tenemos verde brillante, XLD, Salmonella shigella y sulfito de bismuto, que nos permiten aislar microorganismos como Salmonella, en el caso de Salmonella shigella, sulfito de bismuto verde brillante, y XLD están pensados para Salmonella o Salmonella shigella, que ahí también podemos identificar Shigella. Entonces, voy a sembrar todos estos a partir de mi muestra y ya que tenga el crecimiento, voy a tener mi batería de pruebas bioquímicas. Aquí están todas las que van a componer este ejemplo. Ya las sembré y entonces veo el crecimiento en todas estas. Desde un inicio veo que, por ejemplo, en el MB son colonias transparentes. ¿Qué sé de eso? ¿Qué me lleva a pensar? Que son no fermentadoras de lactosa, etc. Aquí también se pueden ir observando algunas características bioquímicas. Aquí está ya la descripción de cada una de las colonias, cómo crecieron, etc. Y llegamos a ese punto donde interpretamos las pruebas bioquímicas, vamos leyendo cada una de estas para ver específicamente cómo se interpretan. La semana pasada tenemos 2 clases de pruebas bioquímicas, parte 1 y parte 2, para que las vean con detenimiento. No me voy a detener mucho aquí. Yo hago mi interpretación de pruebas bioquímicas y esto me arma un perfil. Yo voy y busco en mis referencias qué enterobacteria coincide con este perfil y nos vamos a, en este caso, se trata de Shigella.
Por ejemplo, acá en este caso tenemos la prueba de Mio. La movilidad es negativa, es una de las cosas en las que me tengo que fijar muy bien en Shigella. También que no forma gas de glucosa, esta es una distinción que ahí podemos ver a veces, en ocasiones podemos ver cuando forman gas, pero si no, hay que hacer pruebas complementarias, lo explicamos en lo de bioquímicas, pero bueno, en este caso también que no fermenta la lactosa y esto nos armó el perfil, junto con las demás pruebas. En el ejemplo número 3 tenemos esta, se sembró en los mismos medios que en el ejemplo anterior y desde aquí ya estamos viendo un crecimiento mucoso. Yo medio empiezo a sospechar, por lo que dijimos antes, cuáles podrían ser. Tengo mi descripción de las colonias, como aparece ahí, y tengo mi lectura de pruebas bioquímicas. De mi muestra sembré en medios selectivos. Mi muestra, en este caso, ya se trata de un cultivo puro. Siembro en mis medios selectivos y me llevo a las pruebas bioquímicas de todo esto, la colonia que me interesó. Y este perfil me coincide con Klebsiella pneumoniae. Es más fácil de hacer de ver que de hacer, porque luego a veces uno, les digo, medio se confunde un poco. Vamos a ver el ejemplo número 4. Acá tenemos ya la descripción de las colonias. Yo sembré mi muestra, tengo las colonias, me fijo en qué colonia me interesa que es la que probablemente le voy a hacer las pruebas, la que probablemente está causando el problema, a esa me la voy a llevar a las bioquímicas. Y tengo aquí toda mi interpretación de mis pruebas bioquímicas. Y ya se me armó este perfil o problema. Este perfil podría no coincidir exactamente con todo. Nótese que dentro de este perfil había varios sospechosos que serían Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Hafnia. Klebsiella, como Klebsiella es lactosa positiva y ornitina negativa, por eso la descartamos porque ya no coincide con este perfil. Enterobacter es rojo de metilo negativa y lactosa y sacarosa positiva, por lo tanto se quedó descartada. Serratia es malonato negativa, lisina descarboxilasa positiva y sacarosa positiva, por lo tanto la descartamos. Pero acá tenemos Hafnia. Hafnia es lisina descarboxilasa positiva. Esa sería nuestra única diferencia. El resto del perfil coincide. Entonces, lo único que me está haciendo dudar aquí es la prueba de Lía. Entonces, en el caso de Hafnia, el agar Lía podría haber estado mal inoculado, esa es una posibilidad, o que se trata de una cepa de Hafnia atípica. Otra sería que le falte tiempo de incubación, pero pues si lo revisas al tiempo que es, esta no sería descartable por eso. Entonces, estaríamos hablando de una Hafnia atípica. Entonces, esto es lo que a veces uno se encuentra en la práctica, como que los perfiles no coinciden exactamente. Pero entonces, siembran sus muestras en medios selectivos para enterobacterias, ubican cuáles son las colonias sospechosas, las llevan a cultivo puro y a cada una de ellas le corren su batería de bioquímicas. Una vez que tengan los resultados, llenan sus reportes, arman sus perfiles y se ponen a buscar cuál coincide con esto. Podrían desarrollar algunos ejercicios con respecto a eso para que más o menos tengan alguna idea. Para que vayan buscando. Igual vemos la doctora Lili y yo la posibilidad de irles ahí como que vayan practicando un poco esta parte. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero que esta clase haya sido de mucha utilidad. Y recuerden siempre que esto de la microbiología es, vaya, nada está escrito, nada está dicho. Son seres vivos. De pronto algo que parecía muy lineal o muy sencillo de hacer termina siendo un poquito complicado, pero el asunto es meterse, probar, intentar hacer las pruebas, verlas por ti mismo y siempre tener la mente abierta a que son seres vivos y algunas cuestiones podrían fallar. Y esto es una cuestión simplemente de práctica y de experiencia que con el tiempo la van a ir adquiriendo. Pues les agradezco mucho su atención una vez más y espero que tengan un buen día.